El tema que estoy manejando, ¿verdad? ¿Mm? La lengua ya la terminé. Sí, el tema es la mentira, que queda más bonito. Ay, Jesús. La lengua. Vámonos a la Biblia. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14. 26, 14 al 16. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Padre amado, adoramos tu nombre, te glorificamos, te damos la adoración, la exaltación, Señor, porque tú eres bueno, eres eterno y eres glorioso. Padre, delante de tu presencia estamos en estos momentos para darte gloria, para darte tributo, para darte alabanza, para darte exaltación, Señor, porque tú eres maravilloso y eres sublime. Padre, delante de tu presencia colocamos esta enseñanza, Señor, y te pedimos la guianza tuya, pedimos la dirección tuya, Señor, pedimos, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, habla a lo profundo de nuestro ser. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bien, estamos hablando de la mentira, el tema la mentira, y esta es la segunda parte de este tema. Y habíamos explicado qué es la mentira, que la mentira es todo lo que no es verdad, es engañar, es ser hipócrita, es ocultar la verdad, es la ausencia de la verdad, es una de las obras de la carne, y la mentira vino de Satanás. Y habíamos entrado al punto de las diferentes formas de mentira, y habíamos hablado de la mentira directa. ¿Se acuerdan cuál ejemplo bíblico se puso? La mentira directa. La de Aquila y Ananías y Zafira echaron mentira directa. Y la media mentira sí fue de Abraham y Sara, cuando Abraham le dijo a Sara que di que eres mi hermana, con el objetivo de que no lo mataran. ¿Se llamaba media mentira o verdades a medias? No, media mentira o verdades a medias. ¿Por qué? Porque si él decía que era el esposo, que ellos dos eran esposos, a él lo podían matar para poderse quedar con ella, pero si era la hermana, más bien le daban una dote. Ya, le daban una dote para pagar, como en ese tiempo se utilizaba. Y él, ni corto ni perezoso, recibió todo lo que le dieron, y la mujer iba para allá a acostarse allá con el rey. Eso es algo que es tremendo, hermanos, cuando
eh, se ponen de acuerdo para hacer cosas indebidas, y cuando a veces la mujer no tiene ni voz ni voto, o la mujer tampoco es capaz de decir, eso yo no lo acepto, es porque eso no es correcto, porque yo no siento que esto sea adecuado, porque eso no va con mi integridad o mis virtudes o mi manera de pensar en cuanto a los límites que uno también pueda tomar. Le estoy diciendo esto porque hoy día tal vez no se haga lo mismo que que hizo Abraham, pero hay otros mecanismos. Ve, vamos a montar un negocio y coquetearle a los clientes para que los clientes lleguen, pero eso sí, no te acuestes con ninguno. Ve con mochito, ve con ombliguera, y eso es una manera de venderla. Entonces, eso genera problemas y destruye los hogares. Entonces es necesario que nosotros aprendamos también a dónde podemos llegar. ¿Y por qué se dice que Abraham dijo una media mentira? Porque si eran hermanos, no eran hermanos de padre y madre, eran de diferente madre, pero de todas maneras ellos eran esposos. Amén. Pero si él decía, pastora, que esa era su esposa que iba pasando, Lo mataban para quedarse con ella. él estaba guardando su vida. Exacto, él estaba pensando en su integridad. Y mire lo otro, que él se da cuenta que la mujer es hermosa cuando sintió que la iba a perder, pero ni aún así le importó. Entonces, a veces hablamos de la fidelidad de personajes bíblicos que lograron ciertas cosas, pero no hablamos de los errores que cometieron y que a pesar de esos errores, pues Dios en su misericordia los fue también trabajando, o como llamamos nosotros hoy día, los fue tratando, los fue procesando hasta que llegó a ser una persona íntegra delante de Dios. Porque acuérdense que el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Ya, pero eso se lo dice después. ¿Qué pasa eso? Entonces, son cosas que nosotros también debemos aprender, que las equivocaciones de los personajes bíblicos nosotros no lo debemos imitar, porque vuelvo y digo, como lo dije la vez pasada, hay personas que toman como pretexto de que eso está en la Biblia, que fulano lo hizo y yo también lo voy a hacer porque Dios lo terminó bendiciendo. Pero no vemos cómo fue el proceso, la panga que Dios le dio para convertirlo en una pasta de ajo y poderla untar donde fuera. Así aquí. Ajá. Así en serio. Sí. Pero fue una época en la que él estuvo descarriado. Entonces, continuamos y vamos hoy a hablar de el silencio. Cuando mentimos a través del silencio. Hay personas que guardan silencio para no decir la verdad, ¿verdad? No es que sea un momento de reserva del sumario, sino que va y hace las cosas calladito, las tapa, nadie se da cuenta, pero se le olvida que Dios sí se está dando cuenta. Y el ejemplo bíblico es Judas. Por eso leímos ahí en Mateo capítulo 26. ¿Por qué leímos en Mateo capítulo 26? Mire, ahí sucedió varias cosas. La primera de ellas es que ustedes ven que Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? Y cuando ellos ven que ese perfume es derramado a los pies de Jesús y que esa mujer derramó sus lágrimas ante el Señor y con el cabello secaba los pies de Jesús, ellos dijeron, qué desperdicio. Pero hay algo que me llama la atención, ahí voy, que aquí en Mateo 26 dice que los discípulos se enojaron por el desperdicio.
Los discípulos se enojaron. Pero en ¿cómo se llama? Aquí en Marcos 14:4 habla distinto. Habla distinto. Y solamente en Juan dice que fue Judas. Ya. Y lo identifica. Entonces, en Marcos dice que algunos de los discípulos. En Mateo dice que fueron los discípulos. Pero en Juan dice que fue Judas. Ya. No es que se contradiga, sino, acuérdense que los 4 evangelios son evangelios sinóticos. Y esto quiere decir que cada uno escribió de acuerdo a lo que vio, de acuerdo a lo que escuchó. Y cuando uno está distante, pues de toda manera, o lejos de la escena, uno no alcanza ni a ver ni a oír lo que 100% lo que está viendo. Juan, ¿qué pastor? Hermana, Juan 12, 1 al 8. ¿quedó claro lo del evangelio sinótico? A ver, ¿quién Pastor, Cada uno ¿será ve que- una escena distinta. ¿será Por que ejemplo, la gente se basa en que fue nada? O sea, toman la palabra de Juan porque especificó uno. especificó. Pero es porque ellos sabían, ya sabemos el desenlace de Judas. Ujú. Pero si lo ponemos a ver, son 2 contra 1. ¿Cómo 2 contra 1? Son 2, ¿verdad? No. Son 3 evangelios. Sí, 3 evangelios hablan del mismo suceso, pero solamente uno menciona a Judas. Solamente uno. Dijera, mamá mencionó Juan Judas. Pero sí se da a entender que fue Judas, más que todo. Ahora pasa esto. Porque deduce que es malo. Pasa esto, que a veces, porque también dice la Biblia que ellos pensaban entre ellos mismos, o sea, cada uno en su propia mente. Y Jesús, como conocía los pensamientos, pues digo, porque caviláis entre vosotros mismos. Lo otro, que a veces se dice fue fulano, pero hay la inconformidad de todos. Pero ¿por qué se dice que fue fulano? Porque solamente uno fue el que abrió la boca. Ahora, también pasa esto, que si ustedes analizan los versículos que leímos de Mateo 26:14 al 16, vemos que después que esto sucede, es que él va ante los sumos sacerdotes y les dice cuánto me queréis dar. Y te los entrego. Exactamente. Y también dice en otra parte que creo que fue en Juan, dice que a Judas no le dolió, sino porque esa plata no cayó a la mochila, porque él era ladrón, entonces no podía robar de ahí. Ya. Entonces, él era la manzana podrida de ahí, del grupo. Ya. Entonces, él se va calladito después que Jesús es ungido en Betania, hace la negociación para entregarlo, pero él no dice voy a hacer tal cosa. Luego regresa y en la cena de la Pascua, él también está ahí como muy santico alumbrado con traqui y come de la cena ahí y come del mismo plato en el que Jesús estaba comiendo. O sea, muy cercano y todo. O sea, mostró una amistad, una afinidad con Jesús de una manera sorprendente. Entonces, para muchos, él simplemente en ese momento en que él se para de ahí después de la cena, es que va y hace su acción, pero es que ya el enemigo venía trabajando en él. ¿Y por qué trabajó en él? Porque él era ladrón. Ya, entonces había como le llamamos nosotros, una puerta abierta para el enemigo poderlo utilizar. Ahí dice que cuando tomó el bocado Satanás entró Ajá. en él. Sí. Entonces no fue porque abrió la boca literalmente para comer, sino porque ya él tenía no la boca abierta, sino las puertas abiertas de su vida por su falta de integridad. De una persona que le falta integridad, es una persona que va y hace las cosas y no dice a nadie, las hace mal hechas
y es calladito, eso trabaja como el comején y va dañando aquí, va dañando allá. Cuando uno viene a darse cuenta, todo está esquebrajado. ¿Y quién hizo ese trabajo? Una sola persona. Ya. Por ejemplo, se pierde continuamente algo de la nevera o de la alacena. Todos en la casa son sospechosos. Y le conviene a esa persona que se vive ruñendo la panela, el queso, que le echen la culpa a todo el mundo. Le conviene, pero y él está calladito. Ya. A veces se echan. Un vaso y lo pusieron con cuidadito, con la copita abajo y ahí. Y cuando el niño lo dijo, ay, no, partiéramos, ese fue. Yo dije, ese fue el juez que ahí le dijo, mami, él tuvo que ser, porque si yo no, mi papá y usted, y él vocalizó, ay, hay un vaso partido, una copa la partieron. ¿Sí ve? Bendito sea Dios. Entonces, el silencio. Y ojo con este silencio, que no estoy diciendo que usted tenga, y también lo dije la vez pasada, no es que yo esté diciendo que todo lo que usted sepa lo tiene que hablar. No, hay cosas que usted no las debe hablar porque a la otra persona no le interesa. Así de sencillo, no le interesa. Usted debe saber por qué le preguntan, para qué le preguntan. Ya, usted debe saberlo. Y si es algo delicado, usted puede decir, yo lo sé, pero no te puedo dar información. ¿Sí ves? Vamos a preguntarle a Stephanie. Stephanie, ¿la cama donde tú duermes, te la compró Eric o te la donó tu suegra? Eso es algo que a mí no me importa. No. Calle ahí. A mí me interesa eso. No, ella me puede decir, ¿y usted para qué pregunta, pastora? ¿Qué estás pasando? ¿Sí ve? Porque eso también pues es otra forma de mentir. Contestar con una pregunta. Pero ella ahí, estoy poniendo eso de ejemplo porque ella ahí me está parando a mí. Por intrusa. ¿Ah? Claro que sí, A veces sí. Sí, pastora, porque A veces las sí. preguntas traen otras cosas. Esa. Interés. Como para Desviar. evadir la ¿No entendió? Mire. No, cuidadito. No voy a abrir la boca. No, yo no sé de eso ni cama ni nada. Estoy poniendo un ejemplo porque es que eso es algo de ellos. Eso es algo de ellos. No, yo no le conozco ni en qué duermen, si duermen en hamaca o en el suelo, no sé, la verdad O sea, que... lo que yo entiendo es que las preguntas pueden ir con otra intención. La que no es la que se intención. está preguntando. A veces uno guarda silencio es para tapar lo malo que uno está haciendo. Para tapar lo malo que uno está haciendo. Con el silencio uno muchas veces puede mentir. Contestar con otra pregunta puede ser para desviar la atención y no decir la verdad. Te puede decir, venga a ver la gallina de eso, ¿verdad? Pero en el caso, como yo le puse el ejemplo ahorita, de preguntarle a ella que si la cama se la había comprado el marido, la suegra o lo que fuera, ella sí me podía a mí contestar con una pregunta. Porque de esa manera me está haciendo ver que a ella no le gusta que yo me meta hasta allá a su cuarto. Eso es algo que digamos que si ella me quiere contar algún día me cuenta y si no, pues a mí eso no me importa. Porque es que nosotros a veces hacemos preguntas que no nos importan, sino que todo lo queremos saber. Entonces, ahí es donde yo estoy explicando. Cuando uno de verdad hace las cosas con la intención de mentir. Respondemos muchas veces con una pregunta, pero porque tenemos la intención de tapar la verdad. Muchas veces pasa eso. Mijo, ¿y cuánto te pagaron o cuánto te ganaste esta semana? Y el marido que no quiere contarle al amor dice, ¿y tú para qué quieres saber? ¿Tú para qué quieres saber? Claro.
piedra cayó por ahí. No. Yo le digo una cosa. El hombre puede hacer eso de acuerdo también a la mujer que tiene, porque no todas las veces el hombre que no le da información a la mujer de cuánto se gana es porque esté haciendo algo malo. Hay mujeres que son malbaratadoras, que van por la calle del medio, que nada más piensan en salir, comer, ir a la playa, echarse ropa encima y todo, y el hombre está pensando en comprar cosas para la casa, o comprar una casa, o comprar algo para la casa, pero la mujer muchas veces no piensa en eso. Entonces, un hombre que tiene su pie puesto sobre la tierra, a la mujer cuando es así no le debe de decir. Pero ahí vuelvo y voy. Hay hombres que tienen su arroz ahí en bajo, entonces no le cuenta, ¿viste por qué se va? No le cuenta a la mujer cuánto se gana. ¿Por qué? Porque sabe que él la está distribuyendo donde quiera tenga la sucursal. Entonces, no podemos decir que en todos los casos es igual. No podemos decir. Por lo menos David a mí a veces me dice, no, pero por a mí me entra por un oído y me sale por el otro, pero yo eso no lo grabo. Simplemente cuando él viaja yo le digo, ay, rico, David, ¿cómo hace para estirar la plata? No, ¿de dónde saca él? Si cuando yo estoy, soy la que estoy manejando las entradas, yo veo que eso no alcanza para nada y yo digo, ¿y él cómo hace? Ya. Pues, Yo compro donde él compra y no me rinde igual la plata. Es un Es la gracia misterio. que tiene eso. Eso es tremendo. También todo depende, como dice, de la intención con que quieres saber. Con la intención. Porque una cosa, yo te puedo preguntar cuánto hiciste, cuánto te ganaste, con la intención de saber qué se puede comprar, porque uno, la mujer en la casa tiene que ser administrador. Es juro, no es También. marido, claro, él aporta. Es verdad, de nosotros depende tener la administración, nosotras, una buena mayordomía de lo que hay en Todo depende, hermana. Todo depende. Yo no soy malbaratadora, pero tal vez no sea buena administradora. Y vuelvo y digo, David, yo no sé cómo hace para estirar la plata. Sí, porque y desde que nosotros estamos juntos, David todo el tiempo ha hecho las compras. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿por qué? Porque yo vivía lejos del mercado y él trabajaba en el mercado. Yo que iba a hacer a comprar y a gastar plata o a echarme la caminada nada más porque yo soy la que tengo que manejar, ¿no? Hubo una época en que sí él trabajó en un granero y él no podía salir a hacer las compras, entonces él me daba la plata a mí para que fuera y compraba. Solamente en esa época o cuando él viaja. Porque él era un Buen administrador. Yo no tengo queja de eso, es más, a veces le digo, ¿por qué compraste de más? Habiendo otra necesidad, porque él por ejemplo, trae 3 libras de arroz y no trae para la liga, a veces sí le pasa así, que no puede comprar 3 libras de arroz y comprar huevo para el almuerzo. Entonces yo vengo y le digo, si tenías para las 3 libras de arroz, podía haber comprado otra cosa que fuera mejor en vez de para ir a comer huevo. Cosas así por el estilo, ¿no? Pero entonces, él no le gusta tampoco comprar en tiendas, porque sale mucho más caro. Entonces siempre trae las cosas de... lo otro, él tiene esto. Él compra la panela en un lado, el azúcar la compra en el otro, los clavitos de oro los compra en otro. En fin, él tiene su... Yo cuando me toca comprar, yo me pierdo. Porque y me toca estarlo llamando. ¿Dónde compra tú esto? ¿Cómo lo compras? Que yo no sé qué. Pero eso ya es la costumbre, pastora. La costumbre porque yo tampoco salgo con él a hacer las compras. siempre soy yo. Y a veces me dice, yo te tengo mal acostumbrada porque tú no has aprendido. Vea, así me Yo dice el tampoco cliente. hago compras. Yo Entonces, me casé, gracias a Dios, siempre trae la compra. y cada hogar es distinto. Pero entonces, como cada hogar también es distinto, Es que cada uno hay le va a tocar, pastor. hay personajes que del hogar que el uno está tirando por un lado y el otro está tirando para el otro. Y no todas las veces se procura el bien del hogar, a veces se procura el bien personal. A Ya. veces hay esas confabulaciones para disculpar.
dentro. Ah, sí, a veces los dos son igualitos. Sí. Sí, el hijo mío me dice nada porque la mujer de él me pregunta. Entonces, todo es dependiendo la economía que tengan, los propósitos que tengan, las metas que tengan, los proyectos que tengan, las deudas que tengan, los ingresos que tengan, la madurez, los sueños que tengan. Y sí, a veces se puede, a veces los gustos de uno se van más allá del presupuesto que uno tiene y a veces no. Ya, entonces, el todo también es, yo me he quedado sorprendida con ustedes, porque ustedes, por lo menos yo en los años que tengo de estar viviendo aquí en Santa Marta, no había visto pues un lugar donde vendieran arepa asada en la mañana, siempre en la tarde. Y ustedes se conocen un poco de rincones, un poco, y yo digo, o sea, David y yo nos hemos quedado sorprendidos últimamente que hemos estado hablando de comida con ustedes, se conocen un poco escondederos, sáquenos por favor. Entonces, es porque siempre vamos a las mismas partes, eso también es otra, y comemos lo mismo. Jesucristo. Bueno, el otro punto es la pregunta evasiva, eso está en Génesis 4:9. Evasiva. Estábamos hablando ahorita de 4:9, de responder con una pregunta. Oiga, pastora, yo aquí que hablo chino. Eso, niña, para hoy hay uno. 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él mintió enseguida dijo, no sé. Claro. Y le dice, no sé, y le hace una pregunta que él sabía dónde lo había sepultado. Claro. Por eso hay gente que se gana las cosas de parte de Dios a pulso. Entonces va a preguntarle al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que está en todo lugar, a preguntar, a hacerle esa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿vas a preguntarme tú a mí? ¿Ya? Sí. Entonces, des en cuenta que muchas veces hay personas que hacen unas preguntas como sintiéndose ofendido, porque ahí Caín se sintió como ofendido, porque tiene que preguntarme a mí por él. Pero era para ocultar lo que él había hecho y se le olvidó que Dios estaba en todas partes. Amén. Entonces, eso muchas veces pasa. ¿Qué pasó? ¿Cómo hay eso? Es necesario que nosotros aprendamos a analizar más la forma con la que nosotros hablamos, porque somos muy dados a las evasivas, somos muy dados a contestar de una manera tan rápida para tratar de ocultar lo que de verdad nosotros somos. Y nuestra conciencia a veces ya está a un nivel de cauterización en que ni siente que pecó delante de Dios. Bien, una aparente indignación por los pecados de otros. Esa es otra manera de mentir. Segunda de Samuel 12:5-6. Una aparente indignación por los pecados de otros. Segunda de Samuel 12:5-6. Una recomendación que les hago, no anoten solo las citas bíblicas, porque hay unos que nada más anotan las meras citas bíblicas. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5-6. Por los pecados de otros. Sí. Entonces hay que anotar también los conceptos. Alguien que lo lea. Amén. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Ya ustedes han leído esa historia, y los que no lo han leído o no se acuerdan,
les voy a hacer un recorderis. Ya ahí David había pecado, ¿con quién? Con Betsabé. Había pecado, había caído en adulterio. Y para tapar su pecado, mandó a matar al esposo de a Urías, el esposo de ella, ¿verdad? Para tapar todo. Pero resulta que le salió el tiro por la culata, aunque Urías sí murió, pero no pudo ocultar con totalidad porque ella había quedado embarazada de él, ¿verdad? Y ustedes saben las trucuñuelas que él hizo. Bien, cuando se presenta el profeta no le llegó diciendo de una vez, tú pecaste, eres digno de muerte. No, le contó una historia para darle un ejemplo y para que él reaccionara, recapacitara. En esa historia le habla de dos personas, uno que tenía muchas ovejas y el otro tenía una sola oveja. Y resulta que al que tenía muchas ovejas le llegó una visita y él quería, para congraciarse, brindarles carnero, si su oveja en un asado, un guiso, bueno, brindarle comida. Pero en vez de ir a buscar donde él tenía bastantes ovejas, fue y se robó la oveja de aquel que nada más tenía una sola y cogió y la mató y le brindó a sus amigos. Entonces, cuando él escucha esa historia y lo ve como algo injusto, se enciende en ira y dice que ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ya. ¿Por qué? Porque él tenía otras mujeres a quien escoger o donde escoger, porque va a hacer lo que hizo con aquel que nada más tenía una sola mujer. Ya. Entonces, nos las damos nosotros de muy dignos muchas veces, muy santicos, alumbrados con traquitraqui, con mechón, con que se le ponen uno los huecos a la nariz negro. Ante los pecados ajenos, ante los pecados de los demás, pero se nos olvida entonces a veces nos comportamos como que nosotros no cometemos fallas, no cometemos errores, no nos equivocamos, no pecamos y nos encendemos en ira contra los errores, las equivocaciones, los pecados de los demás. Y a veces nos ensañamos contra la otra persona y se nos olvida que nosotros tenemos rabo de paja, que tenemos una viga dentro del ojo y que el otro lo que tiene es una pajita. Amén. Entonces, son los cuidados que nosotros debemos tener, las precauciones, de no tratar tampoco de con esa manera de nosotros comportarnos ante los pecados de otras personas, tratar de tapar las faltas de uno, porque ese muchas veces es el objetivo. Y eso es importante, pastora, que lo que usted está explicando, porque no se puede confundir la exhortación con el juzgar a los demás. Porque puede que venga la corrección de alguno de nuestros líderes, de ustedes como pastores hacia nosotros, y no quiera decir que ustedes están en esa posición. Claro. Están viendo mi pecado y no están notando de ustedes, porque como sabemos todos fallamos. Sino que la exhortación o la corrección es algo distinto a lo que ustedes hacen. Eso es exactamente, eso es algo muy distinto. Pero también pasa esto, hermanos, que a veces vamos a exhortar y exhortamos como que yo no me equivoco. Entonces, cuando uno va a exhortar, debe exhortar con verdad, pero también con amor y misericordia. Pero dice que también podemos juzgar, sino que si usted no se siente en justo condición de juicio. hacerlo, no lo haga. Dice que con justo juicio. Con justo juicio. Entonces, si uno no se siente en condición de hacerlo, es mejor, bueno, orar por esa persona. Claro. Pero sí es bíblico juzgar. Pero la Biblia le deja de juzgar a la persona espiritual. Eso. El espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Y por qué no es juzgado de nadie? No porque está en un nivel tan alto que nadie le puede decir nada. Es que el espiritual evita pecar. El espiritual evita cometer errores. El espiritual tiene una manera de comportarse que
Por donde uno lo mire, por donde le señala. El espiritual se para ahí en la claridad y no se le ven los calzones. ¿Por qué? Porque tiene la precaución de ponerse un medio fondo. Pero el que... y largo, exactamente, porque hasta donde llega el medio fondo, hasta ahí le llega la falda. Entonces, es una persona que procura ser intachable. No mostrarse intachable, procura serlo, porque es que a veces nosotros procuramos mostrarnos intachable y otra cosa es serlo. Son dos cosas distintas. Amén. Entonces, hay quienes cuando otros pecan se enfada, pero no se enfada con los pecados propios. Con los pecados propios los justifica, los defiende, los tapa, los oculta y los adorna y lo pone así como toda la decoración que se coloca en la puerta de una tumba. Muy bonito, muy decorado, pero allá adentro está podrido. Ya. Acuérdense que en la primera parte de la enseñanza, cuando lo di la vez pasada, dije que hay personas que hablan mentira y hay otras que viven una vida de mentira. Y está el que dice mentira de vez en cuando porque se equivocó y después reacciona, recapacita. Yo me equivoqué en tal cosa y va y aclara las cosas. Mira, yo te dije esto y esto y esto, pero resulta que no es así, es de esta y de esta otra manera. Amén. Eso es algo que nosotros debemos tener la precaución. Porque yo les puedo decir a ustedes que yo estoy pesando ahorita tantos kilos, pero resulta y pasa que voy y me peso y resulta que ya me he subido como 5 más. ¿Ah? No, es que yo no le dije cuánto de... Entonces, sí, ayer me miré así y yo dije, ¡ay! Jesucristo, estoy volviendo a la Liliana antigua. Ponte pila, Liliana. No, ayer me... No, pero así está bien. Ayer me llamaron la atención. Así está bien. No, ayer me llamaron la atención. Porque es que por ahí hay unas cositas que están haciendo adictivas y yo me las estoy comiendo todos los días. El pan. Canelones y no sé qué. Ay, Señor, ven. Ya David me llamó la atención ayer. Estás comiendo mucho pan. Y mira ya cómo vas. Y es una realidad porque habíamos dejado de comer pan. El pan, hermana, el pan. El pan, gordo. El pan. Delicioso, hermano. Ay, Señor Santo. Bueno, volvamos al tema. Está quedando claro lo que he venido explicando. Santo Dios. Alabado sea Dios. Bueno, entonces ya hemos hablado de la mentira directa, la media mentira, el silencio, una pregunta evasiva, una aparente indignación por los pecados de otro. Otra manera de mentir es el falso testimonio. Falso testimonio. ¿Ustedes saben qué es el falso testimonio? Es muy parecido a la calumnia. Y las dos son prima hermana. Va y se dice lo que no es de otra persona, lo que uno no ha visto, lo que uno no ha oído. Eso es un falso testimonio. Cuando buscan a alguien para testificar en contra de otro juzgado. También eso pasa. Pero dentro de la iglesia del Señor lo hacemos gratis. No. Lo hacemos muchas veces gratis. Nos inventamos historias de otra persona sin saber, sin ser. Por ejemplo, una vez en una reunión de pastores se estaba hablando de una hermana y estaban diciendo de que ella había enamorado al cuñado. Ya, o sea, ya ella se había separado del papá del hijo hacía rato, porque él se fue con otra. Y resulta
de que al pasar el tiempo ella pues, empezó así como con amoríos con el que había sido cuñado de ella. Entonces en la reunión de pastores dijeron de que era ella la que lo enamoraba a él. Y hable, y hable, y hable, y hable. El uno hablaba y el otro hablaba y yo escuchando hasta que yo pues no aguanté y me reventé. Y yo dije, eso es mentira. Eso es algo que es entre los dos. Eso es algo que más bien él es el que la busca a ella. Él es el que... Cuando llegó la hermana en la tarde, que ya íbamos a hacer el culto, yo le dije, usted a mí me había contado cosas que habían sido en privado, pero a mí me tocó hacer esto y esto y esto porque estaban hablando mal de usted, hablando cosas que no eran ciertas y hablando cosas que ellos tampoco sabían. Ya. Entonces, a la voz de que estaban hablando entre pastores y estaban ya prácticamente a ella la iban a poner en disciplina, prácticamente. Y cuando yo vengo y hablo y le digo, ha pasado esto y esto y esto, es que nosotros no sabíamos. A veces pasa, pero es que ¿de dónde sale eso? De alguien que tapó su falta. Porque cuando a él lo confrontaron, él dijo que era ella. Entonces los pastores se dejaron llevar de las palabras de él. Ya. Hubo otro caso en otra iglesia que al pastor lo hicieron salir de la iglesia porque una hermana de la iglesia se inventó de que como él tenía un noviazgo con una hermana que ya tenía 2 hijas, la mujer que ya había tenido marido y tenía hijos, no tenía novio, sino marido. Ya. Entonces, esa era una oveja que se inventó eso. Y yo que andaba con ellos para arriba y para abajo, yo sabía cómo era la cosa. Y es más, ellos, el día que ¿cómo se llama? Que oficializaron su noviazgo, porque ellos estuvieron orando y todo. El día que oficializaron su noviazgo, ellos se dieron un beso así, de ese pico en la boca. En la noche ella soñó que ellos se habían besado y la boca se le había llenado de sangre. Y ella le dijo, a Dios no le agrada eso. Ni más nada hasta que no lleguemos al altar. Y la hermana acá diciendo que ya ellos estaban chucuchuco por el camino de Becerril para allá, para Socompa. Ya, entonces, ¿Lanzaban en el río qué? como ahí hay un Pokémon, hermana, esa señora tenía una imaginación que le hacía la vida de cuadrito al que fuera. A mi tía le pusieron, ella dice que nunca había visto a esas personas y como el pastor quería ponerle disciplina, ellos tenían otra sede y se buscó hermanos de otra. Mi tía me dice, pero que usted no los conozco, y acusando a mi tía. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay una falsa doctrina, una mala instrucción que tiene en el libro. ¿Cómo va a pasar eso así para tú, digamos, llegar a tener pruebas de otros, contratar a unos hermanos para que te acusen? Eso es tenaz, eso es tenaz. Entonces, muchas veces se da la imagen, o queremos dar la imagen, que las congregaciones son un pedazo del cielo. Y nosotros no enseñamos eso porque eso es mentira. El cielo está allá arriba. Y aquí lo que hay es un poco de gente que está tratando de santificarse para poder entrar al reino de los cielos. Cada uno, el que no está cojeando de una pata, está cojeando de la otra. Y aquí lo que estamos tratando es de agarrarnos de las manos y tratando de echar para adelante todos. Aquí no es para señalarse el uno ni para el otro, ni que yo soy mejor que tú, ni que tú eres más pecador, ni que yo peco diferente, entonces peco menos. Todos pecamos, todos le fallamos a Dios y lo que somos por la misericordia de Dios. Sí. Tratemos todo lo posible de que los pecados que le veamos a otros no cometerlos nosotros, porque hay personas que están puestas ahí como espejo para que nosotros los miremos y no lleguemos a ese estado. Pastora, yo relacionaba el falso testimonio, era como la vida de apariencia que pudiera llevar uno dentro de la congregación. Pues eso también es una manera de mentir, claro, cuando uno quiere aparentar la santidad que no tiene. Pero también cuando uno se inventa cosas de otra persona que es falso, o sea, no son verdad, y eso también se podría decir que es una calumnia. O es una calumnia, pues, porque es algo que es inventado.
Otra manera de mentir es el engaño, que también va ahí con lo del falso testimonio, con la calumnia. Pero en el engaño es así, tratar de nunca decir las cosas como son. Nunca las dice como son. Siempre está tratando de ocultar las verdades. Estamos hablando de las características o las diferentes facetas de la mentira, ¿verdad? Entonces, el engaño o engañar a otra persona es una manera de mentir. Ay, hermana, yo usted sí la quiero, yo usted sí la extraño. Te quiero y te adoro como la tapa del inodoro. Vamos a engañar. O sea, mire, empezar, yo te quiero y te adoro. Lo suben, pero cuando ya le dicen como a la tapa del inodoro, lo hunden bien abajo. Ya. Están tratando de engañar. Exactamente. Y sobre todo en esa época, que ese es un dicho bastante antiguo, y cuando eso no habían los inodoros que hay ahorita. Eran las letrinas y tenía, cuando uno entraba había el poque gusano así caminando alrededor. Entonces, no es que sea vieja, sino que de mi abuela había uno así. Se salían unas cucarachonas así también tenaz. Entonces, mis amados, hay tantas maneras. Nosotros debemos aprender a decirle al Señor, ayúdame a no vivir una vida de engaño. Ayúdame a no engañar a otros. Ayúdame a ser sincera. Ayúdame a ser transparente. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame. Porque es muy fácil mentir. Es muy fácil vivir una vida de mentira. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo les ponía el ejemplo a ustedes de que llega uno y hay varias personas ahí, o sobre todo mujeres, y uno llega, va, abrazo y beso y chupo para las que están ahí, pero resulta que hay una que yo me la, ¿cómo que dicen? La mastico, pero no me la trago. Entonces en ese momento voy, la abrazo y le doy un beso para que los demás no sientan que esa persona me cae mal. Pero resulta y pasa que cuando yo la veo por ahí, ni la saludo, ni nada, porque ahí demuestro lo que yo soy. Es necesario que nosotros aprendamos que la Biblia nos manda a nosotros a amar. Es necesario. Ya. Cuando uno no lo aman de la manera adecuada, porque la Biblia dice que es fácil amar a quienes nos aman. Y somos llamados es amar a quienes, o sea, amar también a quienes no nos aman. Entonces, si uno se iguala a esa persona, el que está mal es uno, no es esa persona. O ella también, pero uno está igualito. ¿Sí me hago entender? Sí. Amemos a todo el mundo, hermano. Así esa persona no sea como uno quiere, no sea como uno quisiera. No, amemos. Eso no indica que usted va a andar de compinche con todo el mundo. Eso no indica el que usted ame, que usted se lo va a llevar y lo va a dormir en su cama y lo va a mantener durante años el resto de vida. Eso no está demostrando eso. Simplemente el sentimiento que usted sienta a esa persona. Hay una necesidad, usted le colabora, le ayudó, le hizo los primeros auxilios, en fin. ¿Sí me voy a entender? Sí, porque a veces confundimos como el amor con la bobera, como que ser tan bobo con los demás. Entonces, tremendo. El fingimiento, fingir, es muy parecido o hace parte de la hipocresía y del engaño. Fingir. Pastor, y eso pasó con David. Cuando mandó a Urías, le dijo, ve, acuéstate. O sea, todo estaba tramado ahí. Todo, como si fuera el mejor amigo de él. Ajá. Como si fuera el mejor amigo y estuviera tratando de darle un regalo por su buen desempeño en la guerra. Sí, señor.
¿Cuántas veces no hacemos cosas así muy parecidas? ¿Ya? Vaya, hermano, dirija, pero para que quede en ridículo delante de los demás. O sea, hay pastores que hacen eso. Ya. Con el objetivo de que quede como un zapato delante de los demás. Entonces, uno debe procurar no tener un mal propósito con las demás personas, sino que a mi hermano o mi hermana le vaya bien, que mi hermano o mi hermana quede bien. Como yo siempre les digo, esto se lo corrijo para que nadie tenga nada malo que decir de ustedes, para que nadie tenga nada que señalarlo. Por lo menos yo ayer le digo, esto te lo corrijo porque de pronto tú vas a vivir en casa ajena y allá vas a pasar trabajo, entonces vas a andar con el bolso en el hombro de un lado a otro porque nadie te va a tolerar. Y yo lo digo porque yo viví en casa ajena, 3 años viviendo en casa ajena, y siempre cuando viví con mi mamá, los años que ella vivió con mi padrastro, me sentía viviendo en casa ajena. Entonces uno tiene que aprender a vivir, hermano, donde sea, a ganarse la voluntad de la gente y hasta donde se pueda, porque había momentos en que, o sea, yo llegué a casas donde prácticamente hacía más de la mitad de los oficios y yo nunca pagaba lo que me comía, siempre me lo echaban en cara y era casa de evangélico. Entonces, yo llegaba a un momento que yo decía, oye, pero yo hago esto y para ellos nunca hago nada, entonces yo me voy de aquí y por eso yo mantenía mi bolso en el hombro. Y después, Lili, ¿cuándo vas a volver? Yo cuando saco el pie no regreso. ¿Sí? Bien, mis amados. Entonces el falso testimonio, el engaño, la hipocresía, el fingimiento son maneras de mentir. Y hay otro que es muy común, la exageración. La exageración. Por ejemplo, están esas líneas donde se ve el rastro del comején ahí en esa pared. Se podría decir que hay unas cuantas, pero cuando yo digo, es que esa pared estaba full de comején, está que la tumba el comején, eso es exagerar. Le estoy dando de algo que tiene del 1 al 100, tiene un 20, y yo vengo y le añado un 80%. Estoy exagerando, estoy aumentando. ¿Sí entendieron con el ejemplo que les puse? La exageración. Le vi un piojo caminando por aquí y dice, uy, ese man de una piojera. ¿Se acuerdan del tipo que iba a visitar a la novia y llevó al amigo de él para que exagerara las cosas? Que tenía una vaquita, entonces vacota, y todo era así hasta que llegó al chichón. Mucha. Gente en la carretera y vio una mujer, espérense, que es familia mía. Porque preguntó, ¿qué pasó? No, mandé un carro. Y la gente de una montona y espérense, que es familia mía. Y era un burro que había matado el carro. Entonces, la exageración, aumentar las cosas. Pasó una cosita así y ya no decimos que pasó una cosita así, sino una cosota así. Grandiosísimo. En un accidente nadie dice casi normal Sí. el accidente como fue. Entonces, tenemos que aprender a que las cosas tienen un tamaño, tienen un color, y nosotros no debemos cambiarle de ahí, porque también estaríamos echando mentiras. Es mejor decir, no puedo decir la totalidad, o tal cosa es como para ponerles un ejemplo, pero las cosas fueron peor. Las cosas fueron peor de lo que yo les estoy describiendo. Ya, pero somos especialistas en aumentar. Hermano, ¿verdad que pasó tal cosa? No, pero no fue así como le contaron. Esto nada más pasó, fue esto y esto. Porque es que hay gente que es especialista en agrandarlo todo. Ya. El otro día me dijo la hermana Genesis que de verdad que usted el Señor le sanó el corazón. ¿Y por qué, hermano?
Porque esa manera que tiene Yerli de hablar, a cualquiera le da un infarto. Ay, hermana, si usted supiera, me comí tal cosa. Yerli, tú me estás asustando porque pela los ojos así. Si usted supiera, ¿qué, Yerli? Me comí tal cosa. O sea, ya en la casa, para no impresionarse cuando ella habla así, uno nada más se queda así esperando, porque a veces sale con una bobada. Pero ella en el momento que va a iniciar, que se acordó de algo, algo así. Y después sale hablando normal. De todo ahí en la viña del Señor. Uno tiene que aprender a tratar con esas personas. Porque la manera como uno muchas veces habla está dándole aumentando las cosas como no son. Y eso es una manera de mentir. Amén. La calumniar, que eso hace parte también del falso testimonio. Le inventó una historia a alguien para que la quitaran de los puestos, para que perdiera el empleo, para que lo sacaran del barrio. En fin, o sea, hay tantas cosas que han sucedido. Mire, hoy día es un peligro hablar, porque a veces toman pedacitos de un video o de un audio y van montando y van uniendo y se arman una historia que uno dice, es verdad. Y es verdad porque es un video. Pero cuando la persona va y dice, este fue el video en el cual yo dije tal cosa, y escuchen lo que digo antes y escuchen lo que dije después, y uno dice, es una calumnia tremenda. Entonces, hermano, nosotros no podemos creer todo lo que vemos, ni todo lo que escuchamos. Nosotros tenemos que dar lugar a un porcentaje también de dudas. ¿Será verdad? Tenemos que aprender eso. Pero si nos dicen algo, de una vez salimos corriendo, lo reproducimos, lo multiplicamos, lo publicamos, como decía alguien en un mensaje, decía, mire, antes de existir las redes sociales, si alguien cometía un pecado y eso quedaba dentro de la congregación, ya, eso es muy raro, los inconversos se daban cuenta. Pero quienes están publicando los pecados de lo que pasa dentro de la iglesia, los mismos evangélicos, están haciendo que todo el mundo se entere de lo que está pasando porque les gusta estar subiéndolo todo. Entonces decía, si usted es de las personas que cuando alguien está recibiendo liberación, está espelucada, se está revoloteando, usted le gusta tomar esos videos, subirlos a las redes, y esa persona después que ha pasado todo ve que lo que ella le estaba pasando, lo ve que ya se volvió viral, él le puede demandar. Y esa persona gana el pleito, porque eso hace parte de su vida privada, de su vida personal. Eso no tiene por qué salir a la luz. ¿Y qué están haciendo muchos para mostrar que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen unción? Eso, y le ponen la cámara así en toda la cara y que se le ve hasta el moco que estás botando. Tenemos que aprender, hermano, a ser serios y organizarnos. Gloria al Señor. La deshonestidad o deshonestidad, como usted lo quiera pronunciar, es otra cosa bien terrible dentro del pueblo de Dios. Cuando no se vive una vida transparente, se demuestra lo que no se es. Se trata de ganarse la confianza de los demás, pero para conseguir algo detrás de eso. Ya. Y uno no debe ser ácido tampoco. No, el que me quiera a mí, que me tiene que querer como yo soy. No, uno tiene que procurar caerle bien a todo el mundo. Una de las cosas que yo le oraba al Señor, Señor, a mí la gente que me ve dice que yo soy malacarosa, endúlzame el rostro. Endúlzame la manera de mirar. Un día me dijeron, uy, yo la vi a usted en una foto y yo de una vez dije, esta mujer tronchatoro.
Y cuando la hermana pasó por el frente de la casa y dijo, uy, allá está la tronchatoro. Pero después que ya comencé a conocerla, me di cuenta que todo lo diferente. Y yo dije, ay Señor, no puede ser posible que yo le caiga así a la gente. He empezado a orarle al Señor, ayúdame a caerle bien a las personas. Porque hay personas a las que uno nada más la va a tratar una sola vez. Y que se lleve ese mal concepto de uno, eso es triste, hermano. Y no por uno, no. Es triste por causa del Evangelio. Ya, porque la gente tiene que ver a Cristo en uno. Eso es lo que la gente debe llevarse. Uy, hablé con fulano, con fulana de tal y me cayó tan bien porque tiene a Cristo. Pero le caemos pesado a todo el que nos vea por primera vez. Entonces yo decía, no, yo después que me van conociendo, pues se dan cuenta que yo soy diferente. Pero yo dije, no, la primera impresión también es importante. Ya, entonces empecé a orarle al Señor por eso. Y es necesario que nosotros aprendamos, hermano, a ser honestos, a vivir lo que tratamos de demostrar ante los demás. Que usted y yo seamos igual en el público como lo somos en el privado. Que como somos en la sala, seamos también en el cuarto. Que como somos en el cuarto, también seamos en el baño. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima, eso sale a flote un día. Eso repercute en lo que influenciamos ante los demás. Es un día va a quedar al descubierto como el que está sentado en el inodoro y se caen todas las paredes. ¿Ustedes han visto esas películas, esas propagandas así? Que queda ahí sentado así y se le ve todo. Entonces, un día, hermano, vamos a quedar así. La Biblia dice, somos carta leída. Entonces, el estar demostrando una honradez que, mejor dicho, a toda prueba, como hacen los políticos, eso a Dios no le agrada. Deje que sus hechos hablen por usted. No estamos llamados a hablar maravillas de nosotros. Estamos llamados a hablar de las bondades de Cristo. ¿Por qué? Porque yo digo, ay, no es que yo oro tantas horas, yo leo la Biblia así, yo leo no sé cuándo, y hasta míreme las rodillas, las tengo negras. Yo no tengo mis rodillas negras y no tengo por qué estarle mostrando mis rodillas a otros. Y me pasó una vez un hermano que me dijo, mire mi rodilla, vea, y se le veían unos callones así. Y me dijo, muéstreme la rodilla, y yo pues le mostré la rodilla. Usted no ora. Mire esas rodillas limpiecitas. Y le pegaba una puñera a la mujer. Y él puede pasar todo el día arrodillado, pero no está orando verdad. Sí, hermano. Esa es la marca de la oración. La marca de la oración. Entonces, sí, para corregirla la levantaba puño. Por ahí me enteré que están separados. Entonces, hermano, ¿para qué vivir así? Seamos lo que somos. Y que Dios hable de nosotros. Que Dios nos ponga en alto. Mire, hay otra manera de mentir. El fraude. El fraude. Hacer fraude. ¿Sabe qué? Hace muchos años, cuando la hija mía, la mayor, estaba pequeña, bueno, estaba niña pues, porque ella no creció mucho. Cuando ella empezó a salirle los problemas de tiroides, que ya tenía la bola esa aquí, el bocio que le llama, David, cuando eso estaba descarriado, y hubo un señor que le dijo para meterme a mí al seguro social, que cuando eso se llamaba seguro social, y que yo entrara como empleada de él. Entonces ahí ingresaba como beneficiario David y los pelados. Y yo le dije que sí, porque yo quería que le metieran en tratamiento y todas esas cosas. Le comenzaron a hacer los estudios y todas las cosas, pero yo dentro de mí yo me sentía que yo estaba mal delante de Dios. Sentía que yo estaba mintiendo. Y yo le dije, Señor, tú sabes cuál es el propósito de esto, ¿verdad? Tú sabes que toca pagar todo, pero el que está metido en el seguro social nada más paga una pequeña, lo que es el copago. Pero yo me siento mal. Y si esto no es de parte tuya, desbarata todo.
Hermano, cuando eso se pagaban 16,000 pesos mensual. Y de un momento a otro lo pasaron a 32,000. Así tan pundán. Eso nada más fue entrando nosotros, pasaron como unos 3, 4 meses y lo subieron de 16,000 a 32,000 pesos mensual. Y ahí dijo David, no, yo no tengo la capacidad de pagar todo eso. Y yo le di la gloria a Dios porque eso era una manera de desbaratar la mentira que había hecho. Sí que había dicho. Ahora, uno el fraude siempre lo relaciona con el área monetaria. Y fraude, el significado también significa que es la acción contraria a la verdad y a la rectitud. Exacto. Y es una cosa que conmigo, a mí el Señor me dio duro hace meses atrás, y usted sabe de eso, en cuanto al tema de que cuando me solicitaban el servicio de la moto, yo decía, ya voy, dame 15 minutos. Eso, yo estaba defraudando a las personas porque no me demoraba 15 minutos, me demoraba hasta media hora. Eso me traía problemas. Me dejaban hasta de llamar, me dejaban, no, ya no, porque me mentí. Yo tenía clientes que eran rectos, si son 15, son 15, ni más. Así es. Dígame cuánto se va a demorar. Eso también es hacer fraude a la gente. Así es, porque está engañando. Está engañando. Entonces, hay beneficios que a veces da el gobierno a mujeres solteras. ¿Y cuántas mujeres dentro de las iglesias hay que son casadas y van y se meten allá diciendo que son madres solteras? Yo estoy como madre soltera, pero cuando yo llegué aquí yo estaba metida ya. Yo me metí como madre soltera porque... Pero usted ahora sí es madre soltera. Y se me cumplió la... Sí, eso es tremendo, hermano. Sí, eso es tremendo. ¿Cuántas veces cometemos fraude? Hay que revisar lo que estamos haciendo, la documentación que muchas veces estamos teniendo. Hacemos fraude, hermano. Y pensamos que eso no es pecado, pensamos que eso no es mentira, pensamos que Dios no ve eso como pecado y lo único que estamos mirando son los beneficios. Los beneficios. Así que aprendamos. El incumplimiento. Lo que decía ahorita el hermano también. El incumplimiento. Ya voy saliendo y apenas va a entrar al baño. Pero a bañarse. No va a entrar al baño a hacer chichi para poder salir enseguida, no. Y yo voy saliendo, es que va saliendo de la puerta. Se pone muy bravo, ya voy saliendo, ya voy saliendo. Antes era un abogado donde yo trabajaba. Me llamaban como que tenía una audiencia a las 2 de la tarde. No, ya me voy en el carro y estaba sentado en la mesa comiendo conmigo un bocadillo. Yo tuve una patrona que a ella llegaban a cobrarle y decía que no tenía plata. Y en el closet tenía bojote así de plata, así, de puro billete así. Pero pila, y billetes no de baja denominación, grueso, sí, alto calibre, y decía, no tengo ni un peso. Así que hay gente que es así, hermano. El incumplimiento, ay Dios mío. Tal día te pago. ¿Y tal día cuándo es? El sábado te pago, el miércoles te pago, el martes te pago. Y ese martes, ni ese sábado, ni ese jueves, ni ese domingo llega. Entonces, ¿de cuál mes es? Y cuando se pregunta, ve, tú dijiste que me ibas a pagar tal día, pero tal día de cuál mes. Se enojan. Se enojan. Y que uno les diga que eso es mentira. Y como es mentira, es mentiroso, porque todo el que dice mentira es mentiroso. Pero ahora uno, para caerle bien a la gente, uno no le puede decir tú eres un mentiroso. No, me dijiste mentira. Para que no se sienta ofendido. Ya. Me quedaste mal. Y tú sabes que eso es pecado. Tú sabes que eso a Dios no le agrada. Y tú sabes que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, por eso están más condenados que en esa. Hermano, son cosas que debemos escarbarnos a nosotros mismos. Porque aprendemos la Biblia para machetear a otros. Y yo esta enseñanza no la estoy dando porque, vuelvo y digo, porque me considere que 100% digo la verdad. A veces he mentido sin darme cuenta.
A veces he mentido sin darme cuenta. Entonces, son cosas que uno tiene que revisar porque se nos va olvidando en el camino. Y nos vamos volviendo mentirosos porque nos vamos mezclando con el mundo. Y vamos perdiendo la santidad de Dios en nosotros. Y tenemos que aprender a ser de una sola pieza. Si usted da la palabra, trate que su palabra valga. Porque la Biblia dice que nuestro sí debe ser sí. Y nuestro no debe ser no. Usted no tiene que jurar. Porque ni el que jura por la abuelita que ya está muerta muchas veces cumple porque se acostumbra a estar jurando. Júramelo por tu, no sé qué, yo no tengo por qué jurarte. Ya, si me crees bien y si no, también. Entonces son hábitos que se traen del mundo y la Biblia dice no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que está debajo de la tierra. No juréis. Ya. Entonces es necesario que nuestras palabras tengan credibilidad, pero para eso nosotros debemos ser personas cumplidas, personas responsables. Amén. Personas responsables. Claro está, tener la paciencia con el que no lo es. Pero aquí la cuestión a lo que yo siempre llego es, revisemos cómo nosotros estamos viviendo. No es ahí a buscar una lupa, averiguarle la vida a todo el mundo, cómo los demás están viviendo. Es una lupa interna, que aprendamos a mirarnos como miramos a los demás, como juzgamos a los demás, como señalamos a los demás, como criticamos a los demás. ¿Y por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Así de sencillo. ¿Por qué no nos señalamos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos exigimos a nosotros mismos? Ah, no, yo exijo un orden, pero cuando a mí me toca el turno, ¿dónde dejo mis cosas? Yo exijo que los demás dejen las cosas limpias, las pongan en su lugar, pero cuando yo llego a la casa, dejo las cosas donde sea. Entonces necesitamos aprender a ser responsables con nuestros actos, con nuestros hechos, y más que exigirle a los demás, exijámonos a nosotros mismos. Amén. Santidad, santidad. Procuremos la santidad, porque el mentiroso no vive en santidad. Así se vista como se quiera vestir, mentiroso es mentiroso y no entra al reino de los cielos. Así la disfracen. Hey, te conozco, bacalao, aunque venga a medio lado, un mentiroso y un mentiroso. Amén. La próxima vamos a mirar qué piensa Dios de la mentira. ¿Qué piensa Dios de la mentira? Entonces, hemos visto hasta el momento qué es la mentira y las diferentes formas de mentir. Y hay que desechar todas estas cosas en todas las áreas de nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, en el comercio, en la iglesia, en las amistades, en los documentos, en todo. Mi cédula, o sea, mi fecha normal es 25 de febrero. Y en la cédula está 25 de marzo. ¿Y el registro civil? 25 de febrero. Tiene que hacer ese cambio, mostrando el registro civil. A mí mi cédula me llegó Liliana y yo fui y reclamé. Entonces me pidieron el registro civil y me tocó hacer otra vez la solicitud. Porque yo no soy Liliana. Liliana hay muchas, pero Liliana es pocas. Entonces, hablando la parte seria, necesitamos aprender, hermano, a ser íntegros en todas las cosas. Amén. Entonces, vuelvo y digo, esculquemos en qué área estamos mintiendo. Y digámosle al Espíritu Santo, hazme ver, hazme entender en qué te estoy yo fallando. Y cuando las cosas se nos exploten así en la cara, no nos levantemos en contra de la otra persona. No. Digamos, he venido fallando y no me había dado cuenta. Sí. Y perdóname. Así, porque Dios, no, es que si es de Dios, Dios nos habla apacible.
Si es de Dios, Dios me habla al oído, no me dejen ridículo delante de los demás. A veces no, hermano, porque a veces Dios está cansado ya de hablarnos en privado, en el secreto, y no hemos hecho caso porque todo lo justificamos y llega el momento que Dios, ¡pum!, nos las explota así en la cara. Vamos a orar.